¿Qué tal, amigos osos? El día de hoy en Oso de Papel tenemos la opinión sobre el libro El primer peruano en el espacio, un libro de cuentos, una recopilación de cuentos del escritor peruano Daniel Salvo. Antes de comenzar el video quisiera nuevamente hacer la advertencia de que no soy ningún experto en libros, no soy ningún entendido a profundidad en la materia, solo soy una persona que le gusta leer y le gusta compartir sus experiencias con otras personas de gustos similares. Muy bien, vamos rapidito con el libro porque eso es para lo que están acá. ¿Qué tenemos acá? Una joya, definitivamente una joya de lo que es la literatura fantástica y ciencia ficción en el Perú. Yo antes tenía la mala percepción, la mala impresión de que no existían buenos escritores de ciencia ficción y fantasía en el Perú, pero este libro hace unos años me quitó completamente la venda de los ojos y sí, definitivamente este es una de las joyas con respecto a este género. Yo lo considero casi hasta uno de los griales de lo que es la literatura fantástica en el Perú. Salvo es uno de mis autores favoritos con respecto a lo que es la fantasía, la literatura fantástica, la ciencia ficción, misterio, terror. Casi a la par, junto con Pedro Ugarte Valdivia, ganador del premio Copé con su cuento El Relámpago Inmóvil, y tiene un libro que, dicho sea de paso, tiene el mismo nombre, El Relámpago Inmóvil. Y de los dos, me parecen los dos más grandes exponentes sobre la literatura de fantasía en el Perú. Muy bien, claro, es una opinión personal. Muy bien, pasamos rapidito a los aspectos técnicos del libro. Es un libro pequeño, portable, no es tan pesado de llevar, es muy pequeño, la verdad. Tiene una cantidad muy reducida de hojas, de páginas, son 173 páginas que tiene en total. Quizás vayas a pensar, pero son muy pocas páginas, oso, ¿eso me garantiza diversión? Sí, este libro cumple perfectamente con ese dicho, ¿no? Todo lo bueno viene en envase pequeño y este libro es una joya, muy ágil de leer. Los cuentos son muy variados, hay terror, hay misterio, hay ciencia ficción, hay gore por ahí incluso, entonces encuentras absolutamente de todo. Quizás recomendado para jóvenes de adolescencia, de una edad adolescente hacia adelante, hacia los 99, 100, 120 años, depende de lo que sea, pero es una lectura que debe ser necesariamente puesta a visibilidad de personas que estén buscando algo que leer, no sepan qué leer. Esto los va a atraer inmediatamente hacia un gusto exquisito como es la literatura fantástica. Muy bien, pasemos rapidito al tema del índice. ¿Cuáles son los cuentos que nos presenta Daniel Salvo acá? Tenemos el primer cuento, El primer peruano en el espacio, uno de mis cuentos favoritos, que trata acerca del astronauta Pomahuanca, que es un astronauta peruano, que siente que en la estación espacial en la cual él está trabajando sufre de racismo y que él está ahí simplemente por una cuestión de complemento, ¿no? Una especie de adorno, ¿no? Porque él siente que los otros astronautas son racistas con él, tienen algún tipo de prejuicio con él. Al final de cuentas te das con la sorpresa de que los otros astronautas no son astronautas, sino son seres de otro planeta que lo tienen a él como una especie de elemento decorativo. Esto justamente antes de continuar con la revisión de los cuentos quisiera dejar en claro. Salvo tiene esta fórmula, ¿no? Que es, el cuento inicia con algo que parece normal, parece algo cotidiano, hasta que finalmente llegas al final del cuento, y en el final del cuento te das con la sorpresa de que Salvo voltea completamente esta percepción. En los últimos párrafos, y si no es en el caso de las últimas líneas en algunos cuentos, Salvo te voltea absolutamente todo el cuento hacia una perspectiva completamente distinta y sumamente entretenida. Por eso este libro yo lo considero una de las joyas. Si vas a ir a la Feria Internacional del Libro, date una vuelta por Altazor, que es la casa editorial, no lo había mencionado, pero es la casa editorial que publica el libro en estas ediciones excelentes que me gustan, con estas letras transparentes que son muy exquisitas al tacto, y tienes que llevarlo. Segundo cuento, clase de historia, El agua. Siguiente cuento, El amante de Irene, otro de mis cuentos favoritos de este libro. Es un cuento que podríamos encasillarlo dentro de lo erótico y lo gore, porque es una combinación bien extraña. Este es el cuento que definitivamente no se lo puedes dar a un niño, quizás un joven, ¿no?, con una mentalidad un poco abierta, pero trata acerca del encuentro de un hombre con el amante de su esposa. Su esposa Irene le está haciendo infiel con un amante, hasta que él se da cuenta de que el amante no es un humano, sino es un alienígena.
y se siente terriblemente atraído por este alienígena y finalmente opta por matar a Irene porque siente que la atracción por el alienígena es más fuerte que por la de su esposa. Es extraño, lo sé, es raro, lo sé, pero la magia está en que lo leas y veas todos los detalles que el autor te pone a disposición, porque ese es otro de los puntos a favor de Salvo. Es un excelente escritor en cuanto a recrear la atmósfera. La atmósfera de Salvo es precisa, pequeña, corta, pero sumamente contundente. El arca, siguiente cuento. El día que pasaron las naves, siguiente cuento. Este de acá, me encanta. El escritor más famoso de todos los tiempos. Este es otro de los cuentos que yo te garantizo que te va a pagar el precio de este libro. ¿De qué trata? Es la historia de un escritor que aún no sabe que es un escritor, que va a terapias con un psicoanalista y le dice al psicoanalista que por qué la gente lo mira, siente que la gente lo está mirando y él no ha hecho nada para que la gente lo mire. Y el psicoanalista le dice, no te preocupes, ¿no? Que es un problemita que debes tener por ahí. Más adelante, con las siguientes sesiones, este hombre le dice, ¿no? Que ha comenzado a iniciar una antigua costumbre que tenía de joven, que era la escritura, y él decía que quizás en algún futuro podría ser escritor, pero no se sentía seguro. Ahí es cuando el analista, o en este caso el psicoanalista, se da cuenta de que ya logró lo que había querido, ¿no? El cuento finaliza diciéndote que él vuelve, el psicoanalista vuelve a su siglo original, que es un siglo muy pero muy a futuro, y él cuenta de que este hombre se iba a convertir en el escritor más famoso de todos los tiempos, y él había viajado al pasado para conocer a este hombre, porque obviamente en el futuro ya no estaba vivo. ¿Y por qué este escritor sentía que la gente lo miraba? Él sentía que la gente lo miraba porque todos los que lo miraban eran viajeros en el tiempo, que habían retrocedido para observar a su escritor favorito, al escritor más famoso de todos los tiempos. El horror en la cueva es un cuento que me recuerda mucho a uno de Howard Phillips Lovecraft, que básicamente la premisa es muy parecida, la de un hombre que se interna en una misión en una profunda cueva de los Andes y que allí encuentra una momia, y al final de cuentas esta especie de momia le cambia la personalidad y él siente que él ha tomado ahora el lugar de la momia, y el ente que vivía en esa cueva ahora ha tomado la forma física de este explorador y él ahora va a tomar contacto con sus amigos, y bueno, ahí te deja en suspenso la historia. Pequeñito, bien armado, me gusta, muy bueno. El nombre no es importante, siguiente cuento. El profundo, siguiente cuento. El refugio, es otro de los cuentos geniales de este libro, que trata acerca de un joven que, bueno, en su etapa de niñez había leído un libro de ocultismo andino, y ese libro de ocultismo decía que en alguna parte de la cordillera de los Andes se encontraba una suerte de sociedad secreta de personas que habían logrado la fase más alta, más elevada de la moralidad, que eran personas perfectas, personas que habían podido por fin obtener la perfección humana por medio de la meditación, como una especie de gurús, ¿no? Y finalmente él, contra todo pronóstico, viaja hacia los Andes. Tras muchos años de investigación, logra encontrar este lugar, ve a los flamantes hombres, a los escogidos de esta sociedad secreta, y él piensa que ya se ha encontrado con seres casi divinos y quiere vivir ahí con sus hijos y su familia, y se va a dar cuenta de que estos hombres tienen un terrible secreto que voltea completamente lo que uno esperaba del cuento. ¿Quieres saber qué es? Compra el libro. La bestia olvidada por el tiempo, otro de mis cuentos favoritos, que trata acerca de vamos a llamarlo así, ¿ya? Unos hombres, entre comillas, ¿ya? Que viven en un pueblo, en una especie de reducto, y que la perspectiva del que te está narrando es la de un maestro que quiere civilizarlos a estos, entre comillas, hombres, ¿no? Y decirles, miren, hay que cambiar de costumbres, no hay que ser tan salvajes, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, el autor te da una idea de que hay una bestia ahí que es horrible, que no se parece a ellos, y esta bestia deambula por ahí robándose gallinas y una serie de cosas, ¿no? Finalmente el cuento termina con esa fórmula mágica de voltearte toda la idea, diciéndote que esta bestia terrible, este monstruo, es en realidad un ser humano, y las personas que mencioné al inicio no eran personas sino una especie de monstruos. O sea, la realidad era al revés, ¿no? Estos monstruos consideraban al humano una especie de bestia terrible, una bestia
desagradable y finalmente se la terminan comiendo, ¿no? Uno se dice que era uno de los pocos humanos que quedaban en el planeta. La donación, La hija del mar, que es otro de los cuentos bonitos, me parece muy interesante la verdad, que es la historia de un médico que viaja a una comunidad alejada de lo que serían las grandes urbes, y en este lugar él siente las necesidades pues de cualquier persona, ¿no? Y estas necesidades lo empujan a fijarse en una chica bella que había en el lugar, y que al atenderla, en una situación se le va a presentar la ocasión para atenderla por alguna enfermedad, se da cuenta que esta chica en realidad no es un ser humano, es una especie de monstruo alienígena, que finalmente se termina embarazando de este hombre, y el hombre fallece. La máscara del fin del mundo, La poción, que es otro de los cuentos magníficos, la historia de una bruja que quiere enamorar a un joven, de una mujer viuda que quiere enamorar a un joven y utiliza a una bruja para que le prepare una poción, y este joven resulta ser una mujer. La raza perdida, La rueda del progreso, que trata acerca de la perspectiva de cómo un hombre ahora vive en una sociedad perfecta, en un sistema perfecto, porque el Estado ha logrado por fin consolidar la igualdad en todos, hay trabajo para todos, hay estabilidad, no hay paz, no ha habido guerras, y el símbolo del partido de esta gran nación es la rueda del progreso, es un círculo, que él dice que anteriormente le decían esvástica. O sea, el cuento termina diciéndote que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y lograron la tan anhelada paz mundial. No hay que tomarlo muy a pecho, es una creación literaria. Necronomicon Peruvians y Quipu Camayo, dos últimos cuentos que cierran esta colección. Muy bien, puntaje, le doy 8 garritas de 10. Libro excelente, te lo tienes que llevar sí o sí. Si lo ves por ahí, no dudes en comprarlo. Cancela todo lo que tengas que comprar ese rato en la feria del libro, llévatelo, es una excelente compra. Muy bien, amigos osos, hasta acá quedó el video de hoy. No te olvides de compartir el video, darle like, comentárselo a tus amigos, y nos vemos en una siguiente revisión de libros.